tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien amigos, entre muchas preguntas que hemos recibido gracias a ustedes, está la duda de que Adán, cuando fue creado por Dios, recibió la voluntad divina y la vida divina. En el momento en que Adán hace su voluntad, o sea, que aplica la voluntad humana, pierde la voluntad divina y pierde la vida divina. Así es. Entonces, ahorita nos están proponiendo volver a la voluntad divina, pero la vida divina, ¿en qué momento la podemos adquirir? ¿O de qué manera? ¿O cómo es que podemos volver a ser como Adán? Bueno, es que la vida divina nos injertan una pequeña semillita de vida divina en el bautismo, que eso es lo que nos reintegra nuevamente la gracia, o sea, para poder llegar al cielo, dicho en otras palabras, ¿no? Pero la tenemos que hacer crecer a base de virtudes, a base de actos siempre encaminados al bien y fortificados por la gracia. Así que nunca llegará a ser una vida divina al nivel que debería de tener, a la estatura que debería de tener. Por lo tanto, o sea, se queda en santidad, pero una santidad humana. Y después esa vida tendrá que ir a crecer, pero ya puede ser en el purgatorio o después en el cielo, ¿sí? Y la divina voluntad, que es la que va a alimentar esa vida divina para llevarla a debida estatura, esa es la que estamos adquiriendo ahora a través de esta revelación. O sea que tendríamos que tomar esa semillita y sembrarla en nosotros. Esa sería nuestra disposición, ¿no? Bueno, es que la semillita de vida divina nos fue injertada en el bautismo. O sea, ahí en el momento que nos bautizaron, en ese momento llega el injerto en la vida divina. O sea, que es Jesús. Ahora, esa vida divina que llega en germen, no llega en plenitud, la criatura tiene la obligación o el deber de hacerla crecer. Pero como no tienen todavía la voluntad divina, entonces todo lo que pueda hacer para crecer será a base de voluntad humana, que serían las virtudes. Y esas virtudes serían totalmente ineficaces para hacerla crecer si no estuvieran fortificadas por la gracia. Entonces el hombre pone su acto y Dios pone la gracia para darle valor a esas virtudes. Entonces eso es la vida divina. Sí. La voluntad divina, que es la que alimentaría esta vida con actos divinos, esa no nos la reintegraron. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, cómo readquirir esta voluntad divina para poder llevar a cabo un crecimiento de la vida divina, pero en plenitud. Y que ya serían los conocimientos y hacerlos vida, ¿no? Así es. Y una vez que ya nos dieron el sacramento del bautismo, ¿ya no se puede quitar? Es un sacramento indeleble, o sea, deja, ¿cómo le llaman? Marca, huella. Y solamente te lo quitarás, o sea, eso de quitarlo es un decir, la vida divina se quita, pero quedará siempre marcada como que fuiste bautizada, aunque te condenes. O sea, en el infierno estarás marcada y dirán, mira, ella estuvo bautizada. ¿Sí? Sí. Qué feo, ¿no? Sí, yo creo que mejor nos alejamos, ¿no? Mejor no nos la quitamos. Sí, mejor no, claro. Okay. Así es. Muy buenas tardes. Voy a tratar de hacer un vídeo, si puede ser, sin polémica, sin meterme con nadie, sin juzgar lo que hace nadie, pero hay algo que no está bien entendido. Hay personas que dicen, el que obedece nunca se equivoca. A ver, esto para un niño es una simplificación que puede servir, pero nos podemos equivocar obedeciendo. Los soldados de Herodes
cuando mataron a los inocentes, estaban obedeciendo y se equivocaron. Hay que distinguir dos cosas. Una es si la autoridad es legítima y lo que manda también, y otra es si es competente. ¿Qué quiere decir competente? Que está dentro de sus funciones el mandarme, o lo que me manda. Voy a poner un ejemplo claro. Si el obispo de Murcia me manda algo, no tengo por qué obedecerle porque yo vivo en Cuenca y mi obispo es el de Cuenca. Hasta aquí facilísimo. Y si el obispo de Cuenca me manda que me deje el bigote, lo puedo hacer, pero no tengo obligación, porque el hecho de que yo lleve bigote o no, no es su competencia. Me está mandando algo que no le toca. Con lo de legítimo también es sencillo. Es legítima aquella orden que es correcta, que no manda nada malo. No me pueden mandar algo que está mal. Santo Tomás dice que solo con que haya pecado venial ya no tengo que obedecerle. Y tampoco me pueden mandar algo que vaya contra una orden superior. Una orden contra otra superior no debe obedecerse, porque se entiende que es nula. No pueden mandarnos, ni en la Iglesia, ni tampoco en el Estado, algo que vaya contra otra cosa que esté por encima. Por ejemplo, la comunión en la mano y en la boca, en tiempos de COVID. Miren, usamos el alcohol, usamos la mascarilla, tenemos sentido común y sabemos dar la comunión, pero Redención y Sacramentum, en el número 92, dice que todo el mundo tiene derecho a comulgar en la boca y en la mano, donde quiera, si está bien dispuesto. Entonces yo tengo que poner las medidas para que eso no sea peligroso. Pero no meto la mano en la boca de nadie, como me han dicho, ni estoy atentando contra la salud de nadie. Y si alguien me manda a dar la comunión en la mano, me está mandando algo que es ilegítimo porque va contra los derechos de los fieles. Es que son maniáticos, es que a mí eso me da igual. Ni tengo que juzgar por qué lo hace cada uno. Yo tengo que ofrecer las posibilidades para las dos cosas. Y nada más. Y si alguien no lo entiende, pues puede preguntarlo, o puede pedir que se le dé aparte en la sacristía, como ocurre, o puede confiar más en Dios también, porque a veces el miedo nos traiciona y hemos comulgado toda la vida de una manera y ahora no somos capaces porque nos da miedo. Sí, la comunión no creo que nos haga daño. Y si siempre has comulgado en la boca, ¿por qué ahora has cambiado? Quizás llevas razón, pero quizás no. Solo te pido que lo pienses. Y recuerda, el que obedece se puede equivocar, porque puede ser la orden ilegítima o estar fuera de la competencia del que manda. Hasta pronto. Bueno, ese es, no sé si queda más o menos claro. Ujú. Hay una pregunta de María Consuelo de los Santos que dice, cuando nos cierran las iglesias no podemos recibir la Santa Eucaristía, pues por la edad no nos dejan participar en la Santa Misa. ¿Es eso divina voluntad? No, definitivamente no es esto divina voluntad. Estas son disposiciones que han tenido, que han sacado en la actualidad, que en realidad no tienen desde mi punto de vista, una base. Se habla de una pandemia, se habla de un virus que, bueno, efectivamente existe, cuya consecuencias pues pueden llegar a ser incluso graves, muerte. Pero se ha visto que en realidad lo mismo afecta a personas de la tercera edad que a personas maduras, que a niños jóvenes. Y en muchas ocasiones los adultos mayores han resistido y han salido sin ningún problema de esta infección, y jóvenes que no han podido superarla, ¿no? Esto yo pienso que es como no sé exactamente cómo catalogarlo, pero yo diría que es un abuso. Definitivamente esto es un abuso. El decir que por ejemplo, en una iglesia, en una basílica, en una catedral donde caben, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 personas, nada más puede haber 25. Sí. O sea, es como absurdo, ¿no?
que lleven cubrebocas, está bien, es una medida de protección. Que se pongan gel antibacterial, bueno, es también más o menos entendible. Pero que la sana distancia, bueno, también, o sea, vamos a admitirlo. Pero de que una persona adulta, o sea, mayor, no pueda entrar, eso sí se me hace totalmente ilógico, ¿no? Si fuera eso, bueno, entonces que prohíban la entrada a toda persona con exceso de peso. Sí. No, pues es lo que han dicho, ¿no? Sí. Que el exceso de peso, o sea, la obesidad es causa de que la enfermedad sea más grave. Tendrían que hacer pruebas de tomar glucosa para ver si no es diabético, tomar la presión para ver si no es hipertenso. Sí. Y total, en pocas palabras, cuando ya logró entrar esa persona, ya acabó la misa. Ya. En fin, no, definitivamente no es eso divina voluntad. En la divina voluntad podemos suplir estas cosas. La divina voluntad posee todas las obras de Dios, todas las obras de todas las criaturas. Por lo tanto, le dice Jesús a Luisa, mira, entra en mi voluntad y ahí encontrarás cuantas misas quieras. Todas las misas que se han dicho, se dicen y se dirán, están en la divina voluntad. Todos los sacramentos, dice, tú entra en mi voluntad y ahí encontrarás todos los sacramentos, la fuente de todos los sacramentos. Y ahí podrás tener lo que te venga negado. ¿Nos viene negada la misa? Bueno, de acuerdo, perfecto, no podemos hacer otra cosa, pero fundiéndome en la divina voluntad, me adentro y puedo estar participando en todas las misas que se han dicho. O sea que ahora la divina voluntad es como diríamos, el remedio para este tiempo. Sí. Y que la sabiduría divina nos puso el inicio de este reino un poco antes del inicio de esta gran tribulación que viene. Sabemos de antemano por los mensajes de la Virgen, por los mensajes de Jesús, por el Evangelio, por toda la revelación, sobre todo por el Apocalipsis, en fin, que viene un momento de mucha aflicción desde el punto de vista espiritual. Sabemos que la Iglesia está entrando en un punto, en su agonía. Tiene que participar de la agonía y del sufrimiento de su Creador, que es Jesús. Por lo tanto, va a entrar en esta pasión, no llegará a morir, pero estará a punto de morir. Y vendrá una imposición, una impostura dentro de la Iglesia. En fin, va a haber muchas cosas que no nos van a gustar. El sacrificio, o sea, la consagración, la transubstanciación de las especies va a quedar abolida. En fin, y este momento tan drástico, tan fuerte, va a ser suplido, va a ser mitigado por la divina voluntad. Esa es otra de las preguntas, precisamente, que ¿Sí? nos han hecho. Sí, los que queremos vivir en la divina voluntad, ¿cómo debemos estar en estos tiempos? ¿Qué actitud? ¿Cómo lo debemos de tomar? Bueno, lo debemos tomar como una tragedia tremenda. Debemos unirnos al sufrimiento de Jesús, o sea, totalmente con Él. Debemos repararlo. Debemos ayudar de alguna manera a tratar de convertir y de que las personas no se desmoralicen, tratar de bañar a los malos, entre comillas, o sea, con la sangre de Jesús, rehacer sus actos, presentarlos a Jesús y al Padre Celestial para reparar por todo lo que están haciendo. Esa es nuestra labor en la divina voluntad. Y gracias a eso muchas de las almas podrán lograr salir de este periodo de tiempo y no perderán la fe ni se desviarán. Pero esa es nuestra labor como personas que queremos vivir en la divina voluntad. Y estar en paz.
Bueno, la paz, eso es como algo ya natural. Inherente. O sea, la divina voluntad traerá paz, no importa lo que esté pasando. Hay un ejemplo que a mí me parece muy bueno, que dice Jesús, que vivir en su voluntad es como en el mar, que aunque haya tormentas muy fuertes, con sumergirte en el mar, entre más adentro estés, menos movimiento. O sea, se agitan las aguas que están en la superficie, sí, pero las aguas que están en la profundidad no. Entonces, bueno, en la divina voluntad necesitamos meternos, profundizarnos en la divina voluntad, y entonces todo lo que pase en el exterior, en la superficie, no te motivará a estar con intranquilidad, con angustias, en fin, sino simplemente lo verás, lo sabrás, pero ahí estando en paz podrás hacer todo lo necesario para corregir un poco aquello, corregirlo hacia Dios y dejarle a las criaturas todo lo necesario para que puedan reaccionar, ¿no? ¿Esto no se podría ver desde afuera como indiferencia? Se puede ver como indiferencia. En realidad yo creo que hay un grave problema en la actualidad. Lo hemos visto con todo lo que está sucediendo. Vamos a poner como ejemplo el aborto, ¿sí? Ha habido cantidad de manifestaciones en pro de la vida, o sea, oponiéndose al aborto, cantidad de personas y miles en todos lados, haciendo marchas, haciendo plantones, haciendo desplegados, en fin. Todo eso está bien, ¿sí? Y se piensa que eso es lo que las personas deben hacer. Pero se les ha olvidado que el pecado del aborto es lo que ha traído las consecuencias de ese pecado, es lo que estamos viviendo en la actualidad. Esta intranquilidad, esta inseguridad política, económica, en fin, todo esto es producto de aquello. Y se piensa que el rezar, que el ponerse en contacto con Dios, pues está bien, pero hasta han inventado un refrán, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Perdón, pero esto es total y absolutamente un disparate. Si en realidad todo mundo se entregara a Dios, lo primero que debería de hacer es arrepentirnos por todo lo que hemos hecho. Porque aunque no hayamos pecado nosotros en el aborto, en el asesinato, en la droga, en todo lo que existe en la actualidad, pero hemos pecado de omisión, hemos pecado de tolerancia, una palabra que se ha vuelto muy común y muy alabada, muy ¿cómo diríamos?, glorificada, pero que en realidad lo que quiere decir tolerancia es decir, no me interesa lo que pase. No me interesa que a Dios lo pongan como quieran. A mí déjenme en paz, en mi confort, en mi estado de confort, y el resto que vuele. Eso es la causa principal de todos los males. Porque el pecador, son relativamente pocos. Pero los que son tolerantes es la gran masa de la población y ellos están pecando igual por no hacer nada y por estar prácticamente de acuerdo con lo que está sucediendo. Así que lo primero que deberíamos de hacer es arrepentirnos y después de arrepentirnos pedir perdón y después de pedir perdón hacer sacrificios, hacer ayunos. Pero ayunos, no el ayuno de hoy no como esto y no desayuno, no. Ayunos de voluntad humana, ayunos de todos nuestros vicios, ayunos de nuestras actitudes, y eso haría que Dios pusiera la mano y quitara todo. El que no lo crea es que definitivamente no tiene ni idea de lo que es Dios ni de lo que Dios puede. Y siempre pensamos que debemos actuar nosotros. Y lógico, actuamos nosotros, pero sin lo otro. Por lo tanto, todo queda en un conflicto de voluntades humanas
donde el que va a ganar es el más poderoso, el más fuerte. Bueno, así es como están las cosas. ¿Por qué no tomamos ejemplos por ejemplo, en el Antiguo Testamento? O sea, en el Antiguo Testamento tenemos cantidad de ejemplos donde el hombre, confiando plenamente en Dios, sus problemas se resuelven. ¿Por qué? Porque Dios lo resuelve. Como Moisés yendo con el faraón. Moisés yendo con el faraón. O sea, no quiso el faraón, pero de acuerdo, no importa. Ya a las 1500 Dios se hace cargo, le mandan ahí al ángel exterminador, el faraón los deja ir, y a la hora que los arrinconan en el mar, el faraón se arrepiente, manda el ejército, y ahora van a perecer todos los israelitas. ¿Qué hace Dios? Algo que es absurdo que todavía se dude. Bueno, no que todavía, que ahora se dude. Que quieran darle una explicación humana. Total y absolutamente errado. Simplemente para Dios. ¿Qué significa para Dios abrir el mar? Nada. Sí, no. Juego de niños. Pasa el pueblo, llega el ejército, se cierra el mar y ¡pum! Se acabaron. Sí. O sea, pero no, ¿cómo? Eso no, eso no pasa. ¿Sí? O sea, en fin, cantidad de cosas. El pueblo israelita en el desierto durante X tiempo, dicen 40 años, quizás fueron 39, quizás fueron 50, quizás fueron 2, no importa. O sea, ¿y de qué se alimentaban? Del maná. Y ahora tratan de explicar el maná en forma material. Sí. Qué cosa tan absurda. ¿Por qué no creer que Dios puede hacer lo que Él quiera y que Dios protege a su pueblo? Pero su pueblo no son los judíos. Su pueblo no son los judíos. Su pueblo es el pueblo que cree en Él. ¿Por qué no entenderlo así? En fin. Dice, desde su concepción, Jesucristo pagó por cada acto humano de cada criatura una muerte, para que al resucitar de cada muerte fuera un acto divino para cada acto de criatura. Bueno, nosotros adquirimos deudas con Dios, deudas de vidas divinas, porque cada acto que la criatura debería de haber hecho era una vida divina que Dios iba a poner, a duplicar, a multiplicar en cada acto. Porque si era hecho en unión con la divina voluntad poniendo todo lo divino en ese acto, consagraba el acto y el resultado era una vida divina que se multiplicaba. En el momento en el que el hombre se sale y ya no tiene esta voluntad divina, entonces queda como acto humano. Ahora Dios se quedó sin una vida divina que el hombre tenía que llevar a cabo, que vivirla, ¿sí? Y esa vida divina, o sea, no tiene ya forma de poder hacerla. El hombre ya la perdió. Entonces, como Dios no puede quedarse sin el pago por todo lo que Él sacó, y son vidas divinas que Él sacó de sí para la criatura, ahora tiene que venir Jesús, que Él es el único que tiene vida divina, y tiene que tomar el acto de la criatura, toma el acto, lo vive Él, lo vence Él, o sea, en el caso de un vicio, de alguna cosa, y le da vida a la divina voluntad en ese acto. O sea, tiene que morir a la voluntad humana para darle vida a la voluntad divina. Y en ese momento son las muertes que Él sufre en su interior y pone la vida divina en ese acto para pagarle al Padre por lo que la criatura no hizo. ¿Sí? Entonces es una muerte por cada acto que ha sido hecho fuera de la divina voluntad.
Y eso de fuera de la divina voluntad, que no se tome como que personas ajenas a Dios, porque todos hemos vivido y todos vivimos en la divina voluntad. La divina voluntad nos envuelve a todos, incluso al demonio. A los demonios, el infierno está dentro de la divina voluntad. En el rayo de la justicia, sí, pero están dentro, no hay nada que esté fuera. Por lo tanto, todos hemos vivido en la divina voluntad. Cuando se habla de vivir ahora en este momento con los escritos de Luisa, con esta nueva revelación, de lo que se está hablando es de poseer la divina voluntad. Ahora se posee y se usa como voluntad nuestra para poder llevar a cabo nuestros actos en forma divina. O sea, nada más. Porque luego se piensa que necesitamos vivir en la divina voluntad y se piensa que, por ejemplo, los santos han vivido en la divina voluntad. Bueno, pero también los corruptos. Sí, todo. ¿Sí? Los santos han cumplido la voluntad de Dios, el corrupto no. Pero el santo no ha poseído la divina voluntad. Y ahora la divina voluntad, desde este punto de vista, ahora se llega a poseer como propiedad. Y se vuelve fuente en la persona. Y se vuelve fuente en la persona, exactamente. Hay una pregunta que realmente no entiendo. Dice, entonces, ¿dónde queda su santa palabra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos dice que tenemos que hacer oración y ayuno, más aún para echar fuera demonios más fuertes, y también luchar en nosotros mismos debe ser porque usted dijo, yo pienso, que con eso esa es su percepción, pero más su santa palabra es viva y eficaz. Tenemos que hacerla vida en nosotros y con esa docilidad, en esa disposición, Él podría poseernos y vivirla en y desde nosotros. Probablemente lo que estoy entendiendo es que no está muy de acuerdo con lo que se dijo, de que ahora la divina voluntad es la que nos libera, que no hay ninguna necesidad de recurrir a oraciones de sanación, de liberación. Yo creo que esto es un malentendido. Lo primero que debemos saber es lo siguiente. En el tiempo anterior a Jesús, el hombre estaba totalmente desposeído de la gracia. No tenía la gracia en sí mismo. Por lo tanto, estaba sujeto al demonio, era proclive a que el demonio pudiera tomarlo y hacer con él como lo que quisiera. La gracia no estaba en el hombre. Tenía una voluntad libre, ¿sí? Jesús nos dice que Él creó una voluntad libre que nadie puede sojuzgar. Pero era muy sencillo que el hombre se entregara al demonio. O sea, él se iba acercando al demonio. Y eso es lo que pasaba. Ahora, ¿el demonio llega a poseer a las criaturas? Sí, en ese sentido sí. El mejor ejemplo es Judas. El demonio llegó a poseer a Judas en plenitud. Jesús expulsaba demonios, claro. Jesús enseñó a sus apóstoles a expulsar demonios, sí. Enseñó y mandó a sus apóstoles a hacerlo. O sea, para liberar a las personas de este enemigo. Sin embargo, a través de las revelaciones que nos ha ido dando en el transcurso de estos 2000 años, se ha ido manifestando que el demonio puede tentarnos. El demonio se asoma a nuestra alma y empieza a sugerirnos seguirlo a él.
Pero esto no es suficiente como para que me posea. Si yo no consiento en lo que me está diciendo, no puede poseerme. Pero si yo me acerco, él puede dañarme o puede llegar a adueñarse de mí, pero porque yo le di el poder. Ahora, en ese caso el sacerdote puede llegar a sanarme, sí, porque para eso existe el exorcismo. Pero yo no hice nada para vencer a ese demonio. Por lo tanto, yo quedo desprotegido. Y ahí está la parábola de la casa que queda limpia, o sea, totalmente sana esa casa, se cierra con llave y listo, y nadie la habita. El demonio va, da unas vueltas, vuelve a la casa, la ve vacía, la ve limpia, y entonces va por otros como él, y llega, se introducen, y el final de esa casa es peor que como estaba antes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo no hago el esfuerzo de liberarme, que si yo no hago con mi voluntad humana en los actos necesarios, las virtudes necesarias para poderme liberar de aquel demonio, voy a quedar limpio, sí, pero quedo vacío. Y esto se lo dice Jesús a Luisa cuando la pone en batalla con el demonio. La pone en batalla y le dice, es que es necesario, dice, mi amor quiere purificarte del todo. Y no hay otra manera más que ponerte en batalla con el demonio. Qué curioso, ¿no? Sí. Dice, y ahí donde tú creías perder las virtudes, tus virtudes, ahí saldrás victoriosa y las tendrás ya como posesión tuya. Entonces, eso es lo que se necesita. Hay que entenderlo. Si no ponemos nada de lo nuestro y nada más confiamos en la oración de liberación, en el exorcismo, entonces, definitivamente estamos muy, muy vulnerables a un nuevo ataque que resultará peor. Uh-huh. Y esto desafortunadamente lo hemos visto. O sea, no es una idea. En las sesiones donde hay sesiones de oración de liberación, generalmente van personas que están afectadas, quedan libres, se sienten muy en paz, muy tranquilas, muy todo. A la siguiente vez que hay un acto de estos, cosas raras, se vuelven a encontrar a las mismas personas. Curioso, ¿no? Uh-huh. Y a la tercera, cuarta vez, otra vez las mismas personas. ¿Quién nos está diciendo eso? ¿Ellas procuran volver al mal? O se vuelve un hábito, uh-huh. O sea, les encanta estar ahí, o en realidad lo necesitan porque no han tenido esa fuerza interior para poder vencer al demonio ellas mismas. Uh-huh. En fin, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos terminó, pero nos vemos en el siguiente programa y le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. A Paris. Gracias, Ale. Gracias, y Paris. Nos vemos en la próxima vez. Buenas noches, gracias. Gracias, amigos, y esperamos sus preguntas. Hasta luego.